Gracias, muy buenas tardes. Siendo las 12 horas con 20 minutos de este día 3 de noviembre de 2016, daremos inicio a la 40ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretaria, haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenas tardes, comisionados. Para celebrar la 40ª sesión ordinaria de fecha 3 de noviembre de 2016, se encuentran presentes la comisionada Eva Abaidiapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Muy bien, muchas gracias. Una vez instalada esta sesión, haremos un receso. Gracias. Muy bien, buenas noches. Gracias. Estamos exactamente en el punto 2 del orden del día relativo a la lectura y aprobación del mismo, que ha sido previamente enviado por la Secretaría Técnica de este Pleno. En esa virtud, pido a mis compañeros que podamos omitir la lectura del orden del día y podamos aprobarlo en los términos, con las modificaciones que en este momento voy a señalarle, Secretaría Técnica, antes de la aprobación. En principio, para hacer un mejor estudio, retiro el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 2876 y por lo tanto la numeración se recorre. Así también vamos a agregar como un punto 4 del orden del día, previo al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, el punto relativo a que se somete a la aprobación del Pleno el Programa de la Cultura de Transparencia y de Protección de Datos Personales en cumplimiento al artículo 5º transitorio de nuestra vigente Ley de Transparencia Estatal. Como un punto 5 del orden del día, le pido por favor, secretaria, tome nota que se somete a aprobación del Pleno el reglamento interior de este instituto de conformidad con el artículo 6º transitorio también de nuestra vigente Ley de Transparencia. Como un punto 6 del orden del día, se somete a aprobación del Pleno los lineamientos del servicio profesional en cumplimiento al artículo 11º transitorio también de la vigente Ley de Transparencia. Así también agregamos como un punto 7 del orden del día la emisión del voto institucional de los integrantes del Pleno en la elección de coordinador de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Y como un punto número 8 de este orden del día, agregamos la emisión del voto institucional de los integrantes del Pleno en la elección de coordinador de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Esto significa entonces que el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno inicia con el punto número 9 del orden del día y se recorre toda la numeración. Si les parece bien, someto a consideración de mis compañeros y compañeras de este Pleno, aprobemos el orden del día con estas modificaciones que he señalado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones ya expuestas, retirando el recurso 2876 y agregando el punto 4, 5, 6, 7 y 8 al orden del día, como ya se ha mencionado. Muy bien, gracias. Así pasaremos a la aprobación del acta Infoem ORD 39-2016 de fecha 26 de octubre de 2016 para que, si les parece bien, la aprobemos en sus términos. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem /ORD /39/2016 de fecha 26 de octubre de 2016. Muy bien, someto entonces a aprobación de este Pleno el Programa de la Cultura de la Transparencia y de Protección de Datos Personales en cumplimiento al artículo 5º transitorio de esta ley. Le pido por favor, secretaria, tome la votación nominal en este punto. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al
Programa de la Cultura de la Transparencia y de Protección de Datos Personales en cumplimiento al quinto transitorio de nuestra Ley de Transparencia. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionadas aprueba por unanimidad de votos el Programa de la Cultura de la Transparencia y de Protección de Datos Personales en cumplimiento al quinto transitorio de nuestra Ley de Transparencia vigente y se instruye su publicación, se instruye al director jurídico y de verificación su publicación en la Gaceta de Gobierno. Sí, por favor. Muy bien. Entonces, el punto 5, someto a aprobación de este pleno el reglamento interior del instituto de conformidad con el artículo 6º transitorio de la vigente Ley de Transparencia. Para tal efecto, le pido por favor, secretaria, tome la votación nominal. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a la aprobación del reglamento interior de este órgano garante en cumplimiento al artículo 6º transitorio de la Ley de Transparencia vigente en la entidad. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el reglamento interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios en cumplimiento al sexto transitorio de la Ley de Transparencia vigente y se instruye al director jurídico de verificación haga las gestiones para su publicación en la Gaceta de Gobierno. Muy bien, gracias. Así, en el punto 6 se somete a aprobación de este pleno los lineamientos del servicio profesional en cumplimiento al artículo 11º transitorio de la vigente Ley de Transparencia del Estado. Para tal efecto, por favor, secretaria, le pido tome la votación nominal. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a la aprobación de los lineamientos del servicio profesional en cumplimiento al 11º transitorio y también de nuestra Ley de Transparencia vigente. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos los lineamientos del servicio profesional en cumplimiento al 11º transitorio y también se instruye a la Dirección Jurídica y de Verificación realice las gestiones para su publicación en el periódico oficial la Gaceta de Gobierno. Muy bien. Gracias, secretaria. En el punto 7 del orden del día, someto a aprobación de mis compañeros el voto institucional en favor del maestro Javier Martínez Cruz, comisionado de este propio instituto, como coordinador de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Para tal efecto, le pido por favor, secretaria, tome la votación nominal. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la emisión del voto institucional para la elección de coordinador de la región, para la elección del comisionado Javier Martínez Cruz como coordinador de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia. Comisionada Abaid. Por supuesto que a favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado, perdón, que me lo Creo que tengo que ir a favor. A sí, favor. Martínez Cruz. Sí, perdón. Comisionada Presidenta. Sí, a favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el voto institucional a favor del maestro Javier Martínez Cruz, comisionado de este órgano garante como coordinador de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Gracias. También haremos lo propio en el punto 8 del orden del día, por lo que someto a aprobación de este pleno el voto institucional a favor de la maestra en Derecho Yoli García Álvarez, comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como coordinadora de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Para tal efecto, por favor, secretaria, le pido tome la votación nominal. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al voto institucional para la elección de coordinador de organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. Para elegir a favor de la maestra en Derecho, Yoli García, comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública. Perdón, comisionada Bay. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor.
Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el voto institucional a favor de la maestra en Derecho, Yoli García Álvarez, comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como coordinadora de los organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia. Gracias. Así hemos llegado al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno que no sufren modificación alguna. Gracias. Daré lectura a todos y cada uno de estos proyectos de resolución relativos a los siguientes recursos de revisión para que por favor tome nota, secretaria, y también tome la votación en bloque. Así me refiero al recurso 2848, a los recursos acumulados del 2849 al 2853, recursos acumulados 2860, 2861 y 2882. El recurso 2866, 2867, 2873, 2875, 2881, 2888, 2889, 2891, 2894, 2896, 2897, los recursos acumulados del 2999 al 3031. También me refiero a los recursos 3033, 3035, 3036, 3044, a los recursos acumulados 3049 y 3050, así también a los recursos 3051, 3058, 3068, 3069, 3075 y 3080. Por favor, secretaria, le pido tome la votación en bloque. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión que ya ha listado la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos, con opinión particular en los acumulados 3049 y 3050, con voto particular en el 3069 y voto particular en el 3080. Gracias. Comisionado Luna. En los términos de todos los proyectos. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión listados en este bloque, emitiendo opinión particular la comisionada Abaid en los acumulados 3049 y 3050 y voto particular también la comisionada Abaid en los recursos 3069 y 3080. Muy bien, gracias. Así, ahora haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 2625 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Xonacatlán, y en este proyecto de resolución propongo a mis compañeros modificar la respuesta y ordenar entrega de información. Pero antes de someterlo a votación, también quiero agregar que con motivo de los muy valiosos comentarios que he recibido en los trabajos previos a esta sesión de pleno, si me permiten, quisiera modificar los resolutivos en términos del oficio 1007 de 2016, que ha sido previamente enviado y recibido por esta Secretaría Técnica, sin cambiar el sentido de la resolución. Si están de acuerdo, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2625 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor, modificado con base en el oficio. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas en el oficio. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado con base en el oficio. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos con la resolución del recurso de revisión 2625 con las modificaciones expuestas en el oficio número 1007 /2016 que se ha remitido a esta Secretaría Técnica.
Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 2817 que ha sido remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto de la Secretaría del Medio Ambiente. En este proyecto de resolución, la comisionada ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me permiten hacer la siguiente modificación. En el resolutivo segundo dice 169 y debe decir 165. Gracias, comisionada. Con esta precisión realizada al resolutivo segundo por la propia comisionada ponente, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2817 que remite la comisionada Abaid. Comisionado Luna. A favor con la precisión señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2817 con las modificaciones expuestas por la ponente. Muy bien, gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 2868, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Cuautitlán Izcalli. En este proyecto de resolución, el comisionado ponente propone el desechamiento. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Buenas noches a todos y a todos. Si me lo permiten, solicitaría que se resuelva este recurso en términos de lo que señalé en el oficio con los caracteres alfabéticos que identifican a mi ponencia y con el número 382 de este año que previamente fue entregado. Solamente destaco que sí cambia el sentido de la resolución. No propondría ya un desechamiento como originalmente lo hice, sino confirmar la respuesta del sujeto obligado. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Con esta modificación propuesta por el propio comisionado ponente, por favor, secretaria, le pido tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 2868 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor modificado con base en el oficio. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado con base en el oficio 382. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2868, confirmando la respuesta del sujeto obligado y en base a las modificaciones expuestas por el ponente en su oficio 382, diagonal 2016, que se remitió a esta Secretaría Técnica. Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 2893, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Ayapango. En este proyecto de resolución, el comisionado ponente propone al Pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta, también, y desde luego agradeciendo la puntual observación que se hizo en los trabajos previos, solicitaría que los resolutivos originales, en el caso del segundo, en el inciso A, se agregue lo siguiente: así como el o los documentos donde conste el cargo de dicho personal. Gracias, comisionado. Con esta precisión realizada al resolutivo segundo, le pido por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2893 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2893 con las modificaciones expuestas por el ponente. Muchas gracias. Bien, hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Así, daré lectura a todos y cada uno de los proyectos de resolución que se refieren a los siguientes recursos de revisión. 2833, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Tultitlán. Al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En el recurso 2877, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto de la Secretaría de Educación, al ser negativa, también propone ordenar entrega de información. En el recurso 2880, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del fideicomiso irrevocable para la administración del Fondo de Retiro para los servidores públicos de los organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de México,
La comisionada ponente propone el sobreseimiento. En el recurso 3042, proyecto remitido por la comisionada Eva Abay Yapur respecto del municipio de Ixtapaluca, al ser negativa de información, la comisionada propone ordenar entrega de información. En el recurso 3062, relativo al municipio de Toluca, también al ser negativa, la comisionada ponente propone ordenar entrega de información. Pregunto a mis compañeros si tienen algún proyecto de resolución que separar. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Sí, comisionada presidenta, prometo ya que será la última. Si me lo permiten, en el recurso de revisión 2833, en el resolutivo segundo, por un error atribuible solo a mi persona, incluimos versión pública de un convenio que debe de entregarse íntegro, por lo que eliminaríamos esa referencia. Gracias, comisionado. Con esta precisión realizada al resolutivo segundo y en vista de que ningún otro asunto sea separado, le pido por favor, secretaria, tome la votación en bloque. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos con la modificación al 2833. Gracias. Comisionado Luna. En los términos de todos los proyectos presentados. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta del 2833, a favor de los restantes proyectos, con voto particular en el 3042 y en el 3062. Gracias. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos con la modificación en el 2833. Comisionada Presidenta. A favor, modificado el 2833. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión listados en este bloque con las modificaciones expuestas en el recurso de revisión 2833 y emitiendo voto particular el comisionado Javier Martínez Cruz en los recursos 3042 y 3062. Muy bien, gracias. En vista de que no hay ningún asunto enlistado en el bloque de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, nos encontramos ya en el punto relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. No hay. Sí, en proceso. Muy bien, entonces se tienen por presentado, secretaria. Bien, en asuntos generales está listado el punto relativo a la aprobación del Pleno para la acumulación de los recursos de revisión que le pido en este momento en lista. Comisionado, someto a su consideración el único bloque de recursos de revisión susceptibles de ser acumulados y se trata de los recursos de revisión 3.298 y 3.300 que acumularía el comisionado Luna. Si pudiera. Muy bien. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la acumulación de los recursos de revisión ya referidos. Muy bien, muchas gracias. Siendo las 21:51 de este día 3 de noviembre de 2016, damos por concluida esta 40ª sesión ordinaria. Gracias y buenas noches. Gracias.